Imaginen por un momento una promesa de paz en una guerra que parecía interminable. Corría el año 1985 en Colombia. El conflicto armado había devorado décadas de vidas, sueños y esperanzas. Fue entonces cuando las FARC, la guerrilla más antigua de América Latina, y el gobierno colombiano liderado por Belisario Betancur se sentaron en la mesa, y en esa mesa nació una idea arriesgada, pero necesaria, la idea de un partido político, de canalizar las demandas de las insurgencias por vías democráticas, un partido donde dejarían las armas a un lado para levantar la voz en el Congreso, en los consejos, en las calles. Así, con esa idea y esperanza nació la Unión Patriótica. La Unión Patriótica surge en 1985, en el contexto de los diálogos de paz celebrados entre el gobierno de Belisario Betancur con el grupo insurgente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. No era solo un partido, era un movimiento, un crisol de líderes de izquierda, de guerrilleros, de sindicalistas, de campesinos, de intelectuales, de personas que creían genuinamente que la política era el camino para construir un país más justo. Sus líderes eran rostros de esperanza, personas como Jaime Pardo Leal, un abogado brillante, un sindicalista apasionado que se convirtió en su primer candidato presidencial. Su carisma era contagioso, su discurso, su bálsamo para una sociedad cansada de la violencia. Pero esa esperanza para muchos era una esperanza, una amenaza para quienes se habían beneficiado de la guerra, para quienes veían el ascenso de la izquierda como una pérdida de poder y privilegios. El intento de exterminio de la UP no fue un accidente, fue una estrategia deliberada. Un esfuerzo coordinado entre paramilitares, agentes de Estado, narcotraficantes que querían silenciar una voz, un movimiento, una idea. Una idea que aún hoy, con las cicatrices abiertas, nos persiguen. Y la respuesta a esta amenaza nos hizo esperar. Fue un eco de terror. En 1987, Pardo Leal fue asesinado. Un disparo, un silencio ensordecedor. Y ese solo fue el principio de un patrón macabro que comenzó a tejerse, un patrón de balas, de desapariciones, de masacres. Los líderes de la UP se convirtieron en una lista de objetivos. Bernardo Jaramillo Osa, sucesor, un joven líder agrario con una visión clara, también fue asesinado. La promesa de la paz se ahogaba en sangre. Y en todo este proceso de exterminio, el Estado colombiano nunca se pronunció de decir, vamos a proteger a estas personas, ¿qué es lo que está pasando? El legado de la Unión Patriótica no solo son tumbas de sus mártires, es un recordatorio doloroso que sucede cuando se cierra la puerta a la democracia, cuando se responden las ideas con balas. Es un grito silencioso que nos recuerda la fragilidad de la paz y la importancia de defender, con todas nuestras fuerzas, el derecho a discernir, a proponer, a soñar con un país diferente, porque la memoria de la UP y de todas sus víctimas es la memoria de una promesa de paz que fue asesinado, pero que se niega a morir del todo. De cambio, un gran demócrata, un demócrata integral, era un componedor, era un hábil político, era un visionario. Bernardo Jaramillo Osa, una voz que pedía paz en Colombia, fue silenciado con una ráfaga de disparos. Para comprender este conflicto debemos pasar años atrás. Bernardo
nació el 2 de septiembre de 1955 en Manizales. Estudió Derecho en la Universidad de Caldas y desde muy joven ingresó a las Juventudes del Partido Comunista en los 80. Desde su militancia en el Partido Comunista se convirtió en un defensor de los derechos laborales, organizando y asesorando sindicatos de trabajadores en Antioquia. Su activismo lo llevaría a ganarse múltiples enemigos entre empresarios y oficiales de la fuerza pública. Durante este periodo, y gracias a su activismo político, en 1982 lograría convertirse en concejal por parte del Partido Comunista en el municipio de Apartado, Antioquia. Para 1985, gracias a su proceso de paz entre Belisario Betancur y las FARC, nacería el movimiento público de la UP, la Unión Patriótica. Pero poco a poco el tiempo de su creación, el exterminio contra sus integrantes comenzó en 1987. Jaime Pardo Leal, presidente de la UP, fue asesinado por los paramilitares. Fue entonces cuando Hernando Jaramillo asumió el reto de tomar la presidencia de este partido, decisión que era prácticamente la sentencia de muerte. Aunque sus inicios lo respaldó todas las formas de lucha, con el tiempo se dieron cuenta que para Colombia la única salida era el diálogo. Se opuso al secuestro de la violencia, apostando por una transformación pacífica del país en 1990, con un mensaje de justicia y de paz. Se lanzó como candidato a la presidencia para las elecciones de ese año. Durante su corta campaña de presidencia denunció la guerra social que azotaba el país, donde los militantes de la Unión Patriótica de todo el país eran asesinados de manera sistemática. Sus propuestas apuntaban a reducir crisis climáticas y desigualdades sociales en todo el país. Esto a través de una constituyente y de la generación de un nuevo modelo económico donde el Estado estuviera a mayor participación, pero sin excluir la inversión privada y extranjera. Además, abogaba por el fin clientelismo y la construcción del nuevo pacto social. Sin embargo, su camino fue brutalmente interrumpido el 22 de marzo de 1990. Mientras se encontraba en el aeropuerto de Bogotá, un sicario de apenas 16 años le arrebató la vida. Aún hoy, 35 años después, su magnicidio sigue rodando dudas. Investigadores y sobrevivientes de la OP sostienen que el asesinato de Bernardo fue un plan de exterminio contra todo el movimiento ejecutado por una alianza entre paramilitares, narcotraficantes y el propio Estado, pero no saben con certeza quiénes fueron los verdaderos autores intelectuales. Así que estos hoy en día siguen impunes. ¿Y tú qué opinas? ¿Quiénes crees que fueron los autores intelectuales de este magnicidio? La Unión Patriótica lo lanzó a él después que mataron a Galán. Lo lanzaron como candidato a la presidencia de la República y cogió mucha fuerza. Fueron unas elecciones, una campaña muy dura, porque en esa campaña murieron 3 candidatos a la presidencia: Luis Carlos Galán, Carlos Pizarro y mi Bernardo. Y hasta aquí los deportes. País de mierda.